Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor. Y bueno, en esta ocasión va a llevar como título La Iglesia y su rol en medio de la crisis nacional. Y vamos inmediatamente a la pregunta. Bendiciones, Pastor. Me gustaría conocer la postura de la Iglesia Evangélica sobre un tema que ha tomado relevancia en los últimos días. En varias ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la importancia de defender la soberanía nacional de México frente a cualquier intromisión extranjera, aunque algunos columnistas han mencionado el término maciosare, una interpretación coloquial de la frase maciosare, un extraño enemigo, del himno nacional. Lo cierto es que sus declaraciones reflejan una postura firme en la protección de la integridad territorial de México. Pero esto me lleva a preguntarle, pastor, ¿cuál es la posición de la Iglesia Evangélica sobre que los gobiernos hagan llamados a defender su patria como el llamado maciosare? ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de convocatorias en tiempos de crisis? ¿Es un caso hipotético si la presidenta llamara a los mexicanos a defender su patria por la intromisión de un gobierno extranjero, en este caso de Estados Unidos? ¿Qué debería de hacer un cristiano? Bueno, y pregunto, ¿la Biblia respalda que los cristianos tomen armas en defensa de sus ideales y de su nación? ¿Y cuál es la postura bíblica sobre la participación del creyente en conflictos nacionales? Agradezco su respuesta, pastor. Dios le bendiga. Estaré atento a su respuesta. Pues muy bien, la persona que nos escribe, le agradezco a la serie de preguntas que nos haces. Quiero empezar a darte la respuesta con el Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El mundo está cambiando rápidamente y México no es la excepción. Hoy enfrentamos una crisis de valores, de violencia, una violencia desenfrenada, corrupción, incertidumbre en todas las áreas y no se diga en la política. Las naciones están redefiniendo sus políticas externas, internas, exteriores, y el llamado a defender la soberanía nacional se ha vuelto un tema de debate en muchos sectores. Como cristianos, debemos de preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el papel del creyente en medio de estos conflictos nacionales? ¿Es correcto que la iglesia se involucre en estos asuntos? ¿Cuál es nuestra verdadera lucha? Bueno, pues hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo debe de estar firme, con la mirada puesta en Cristo, sin dejarse llevar por el miedo ni por las llamadas ideologías y corrientes humanas. Nuestra respuesta no debe venir de la carne, sino de la revelación de la palabra y la dirección, sin lugar a dudas, del Espíritu Santo. Por eso te daré respuesta en 4 preguntas a las preguntas que me haces. Me habla sobre la soberanía nacional y la voluntad de Dios. Bueno, el libro de Daniel 2:21 nos dice que Dios es el que cambia los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes. Dios establece y remueve naciones y gobernantes según su propósito. La soberanía de una nación es importante, pero no podemos olvidar que la autoridad final siempre va a ser Dios. La última palabra la tiene Dios. Como cristianos, sin lugar a dudas, debemos de orar por nuestras autoridades, por nuestros líderes. Y la Biblia nos manda a interceder por los gobernantes, que sean justos o injustos. Tenemos que orar. Orar por nuestros gobernantes. La etiqueta que tengan no es importante. Eso nos los manda Primera de Timoteo 2:1 y 2. Entonces, algo que es muy importante que retomemos, que debemos de orar como iglesia de Cristo. Ahora, la seguridad y el futuro de una nación no depende de políticas humanas, sino del favor de Dios y de la fidelidad de su pueblo. La historia ha demostrado que cuando un pueblo se aleja de Dios, su seguridad, su estabilidad se ven comprometidas.
México necesita más que estrategias gubernamentales, necesita un despertamiento espiritual. Número 2, a la siguiente pregunta. ¿Debe un creyente defender su patria? El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues bueno, este es un punto de gran controversia. Algunos argumentan que los cristianos deben de tomar armas por su nación, mientras que otros sostenemos que nuestro llamado es por la paz y la oración. El principio, y es importante subrayar esto, el principio de la obediencia a las autoridades. Claro, lo dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La Biblia nos llama, sin lugar a dudas, a respetar y a obedecer las leyes del país en el cual estamos viviendo, siempre y cuando éstas no contradigan la voluntad de Dios. Ojo con eso. La enseñanza de Jesús sobre la violencia. En Mateo 26:52, Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerá. Aquí Jesús nos está enseñando a no a defendernos con la violencia, sino a confiar en Dios. Es decir, la Biblia no enseña que un cristiano debe de tomar las armas por motivos patrióticos. Nuestra verdadera batalla no es política, no es de ideologías, sino es espiritual, de acuerdo a Efesios 6:12. El reino de Dios no se establece sobre la fuerza humana, sino por el poder del evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Entonces hay que echar mano del poder del evangelio. 3, el llamado de la iglesia en medio de la crisis que en este momento estamos teniendo. La iglesia no puede ser neutral ante el sufrimiento de una nación. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad, actuar con sabiduría en tiempos de crisis. En 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra arma más poderosa es la intercesión. No podemos callar ante la injusticia, pero tampoco debemos caer en la manipulación de la clase política. No. ¿Qué debe de hacer la iglesia o qué debemos de hacer como iglesia? Bueno, interceder por nuestra nación y sus líderes. Eso es algo importante. Predicar el evangelio sin miedo. Levantar una generación que ame la justicia y la verdad. Tenemos que empezar a discipular a gente dentro de nuestras iglesias. Recordar que nuestra esperanza no está en un gobierno humano, sino en Cristo. Y la otra respuesta a la pregunta: la participación del creyente en conflictos nacionales. El libro de Jeremías 29:7 nos dice: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Como iglesia del Señor, nuestra misión principal es proclamar el evangelio, ser agentes de reconciliación y de paz. En tiempos de crisis, el creyente debe de reflejar el carácter de Cristo, no la violencia del mundo. Defender la patria es noble, pero defender la fe es eterno. Y quiero concluir con esta reflexión. México no necesita más guerreros armados. Necesita intercesores que clamen, que giman, que amen con toda pasión a Dios y arrodillarnos ante el Señor. Y la verdadera transformación de una nación no viene por la fuerza, viene por el mover del Espíritu Santo. Y por último, nuestra prioridad siempre será el reino de Dios y su justicia. Entonces, podemos concluir que el destino de México está en las manos de Dios. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No confiemos en sistemas humanos. No confiemos en la clase política. Ellos van a mentir, son humanos. Nos van a fallar. Sino debemos de confiar del poder de Dios. La iglesia debe de ser una voz profética en tiempos de crisis. Es el tiempo de enfatizar, de declarar, de salir, de soltar,
Que Dios levante voces proféticas en todos los rincones. Y por último, nuestra esperanza no está en una nación, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero concluir con una oración. Padre, hoy nos humillamos ante ti, clamamos por nuestra nación, declaramos que México no está en la deriva, sino en tus manos poderosas. Hoy atamos toda obra de corrupción, de violencia, de engaño, en el nombre de Jesús. Levanta un avivamiento en esta tierra, amado Padre. Llena de valentía a cada siervo, a cada sierva, para que podamos predicar la verdad sin miedo. Protégenos de las guerras del enemigo y derrama tu paz sobre nuestra nación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero que levantes ahí donde estás tu mano derecha y declara con fe: Señor, hoy proclamo que México está bajo tu cobertura. No temeremos a las amenazas ni a las crisis, porque tú sigues gobernando. Declaro que la Iglesia de Cristo se levanta con poder para interceder, predicar y transformar esta amada nación. México será para Cristo. Amén. Pues esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima. Te recuerdo que no pongamos nuestra confianza en un sistemas humanos, sino en el Rey de Reyes. Y te recuerdo que visites nuestro canal en Centro Cristiano Córdoba en YouTube, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información y nos vemos en la próxima. Bendiciones.